Bien, hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar acerca de la globalización. La globalización tiene varias cosas y lo primero que vamos a revisar va a ser el concepto de globalización. El concepto de globalización se puede descomponer en dos elementos iniciales. Uno, que la globalización es un fenómeno y al mismo tiempo es un proceso. Es un fenómeno porque ocurre en la historia, vale decir, desde un momento surge y empieza a desarrollarse. Ocurre en la historia. Y por otra parte es un proceso porque a medida que ocurre, no es que ocurra una sola vez, sino que se va desarrollando como en un tracto sucesivo a lo largo y ancho de la línea de tiempo de la historia de la humanidad. También podemos agregar que el concepto de globalización tiene tres I. Una I para interconexión, vale decir, la posibilidad o la capacidad que tienen las personas, los países o las economías de conectarse de manera global a través de las tecnologías de la información, las comunicaciones, los servicios y sobre todo el transporte. Por otra parte, la otra I es la de interdependencia. Ya que hemos conectado, sabemos y nos damos cuenta que dependemos los unos de los otros, los países, las economías, obviamente las personas y sobre todo los continentes. Ya nada queda tan lejos y todo es mucho más chico. Y al mismo tiempo, y con la I final de interrelación, vale decir, las personas, los países y las economías, las empresas, etcétera, comienzan a relacionarse de manera o a escala global. La internacionalización o la mundialización de las cosas ocurren a partir de este fenómeno. Por lo tanto, para cerrar en un concepto de globalización que podamos manejar, la globalización es un fenómeno y o proceso que genera interconexión, interdependencia e interrelación entre las personas, las economías y los países a lo largo y ancho del globo terráqueo y que se basa en el uso de las tecnologías de la información, las comunicaciones, los servicios y el transporte preferentemente. Esto tiene algunas características que vamos a comenzar a revisar. Algunas de las características de la globalización son que primero es un proceso o un fenómeno irreversible, vale decir, una vez que ha surgido no podemos volver atrás y cada vez más se va especificando y desarrollando más. Segundo, es que es un proceso que tiene como eje central al mercado, vale decir, el punto de encuentro entre oferente y demandante. Pasamos de tener un rol de habitantes y ciudadanos nada más las personas a tener un rol de consumidores y no solo nosotros, sino también los países y las economías. Es un proceso que nos mete al mercado y no podemos salirnos de él porque sin él evidentemente no existimos. No hay teoría al respecto de cómo salir del mercado. Tercero, es que cuando se da esta competencia tan grande dentro del mercado, obliga o empuja a los actores de la globalización, las empresas, las economías, los países y las personas a generar redes u organizarse en redes a escala planetaria. Hoy podemos pertenecer a clubes de fútbol como socio, aunque no sean los de nuestro barrio o los de nuestra ciudad, podemos ser parte de movimientos globales, las empresas pueden pertenecer a grandes conglomerados como las multinacionales y los países evidentemente pueden pertenecer a bloques, a tratados de libre comercio o organizaciones mundiales. Y por último, otra característica de la globalización es el fenómeno de la ciencia, como eje central de explicación o como de barrera de entrada, evidentemente, para el conocimiento y para entender este proceso que estamos desarrollando. Si queremos hablar de ventajas y desventajas de la globalización, podríamos hablar de las siguientes. Por un lado, una ventaja de la globalización es el incremento del comercio internacional. Además, el acceso o el gran acceso que tenemos al conocimiento con www.google.com podemos acceder a mucho conocimiento que antes no podíamos hacerlo y que está ahí y que abarca a todo el mundo. ¿Tiene efectos sociales positivos la globalización? Por supuesto que los tiene. Hoy podemos enterarnos de desgracias que ocurren en múltiples lugares del mundo y poder participar y ayudar en ese proceso de solución. O por último, conmovernos con las cosas que ocurren, ¿no? Un ejemplo son los niñitos que son fanáticos de jugadores de fútbol, siendo el niño de Afganistán el jugador argentino que juega en España. Esto es un fenómeno 100% de la globalización. Y obviamente hay una mayor capacidad de los países, de las personas y obviamente del mundo entero de generar negocios. Pero por otro lado tiene desventajas. Tiene la gran desventaja la de la desigualdad social y económica,
tiene la desventaja también de la pérdida de identidad cultural. En la medida en que nos acercamos unos a otros en el globo terráqueo, vamos perdiendo nuestras características propias, ¿no? Y cada vez la cultura pasa a ser la misma para todos nosotros. Y una tercera desventaja crítica de la globalización, o una crítica a la globalización propiamente tal, es la destrucción ambiental. Hoy, como casi nunca antes en la historia, hemos deteriorado nuestro planeta y es una preocupación fundamental en nuestros tiempos. Con la internacionalización de la economía se genera la liberalización del comercio, es decir, el comercio es mucho más libre. También esto genera internacionalización de los capitales y de la producción, ya no depende solamente de los países producir o de las economías nacionales producir. Surgen los tratados de libre comercio, que son actos jurídicos, acuerdos entre países, entre economías, para proteger o para desarrollar ciertas áreas que les parecen pertinentes de la economía. Esto partió obviamente desgravando los regímenes aduaneros o los aranceles, finalmente, que no te cobren tanto cuando exportas e importas productos y servicios de un país a otro. Y hoy hay un gran comercio y una gran industria de los tratados de libre comercio que hay de todo tipo. Desde el cobre hasta la cultura, pasando por todas las líneas de la vida, son parte hoy de tratados de libre comercio. Esto genera también que existan bloques económicos, ¿no?, que se enfrentan unos a otros. Por una parte podemos tener un gran bloque económico, cultural y político que es la Unión Europea, y otro más chiquitito y que es casi 100% comercial, como es el Mercosur en nuestro continente. Esto genera también que con el surgimiento de los bloques, con esta internacionalización de la economía, surjan instituciones de la globalización, como es el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que se dedica a asesorar a los países en cómo mejorar sus balanzas de pago, ya sea interna como externa. El Banco Mundial, que sí genera evidentemente préstamos y empréstitos a los países, sobre todo en desarrollo, para mejorar su capacidad de hacerse cargo de sus propias economías y del desarrollo de los países. La Organización Mundial del Comercio, que es como la FIFA pero del comercio, ¿no?, que pone las reglas del mercado, y la OECD, que es la organización que reúne los países no más industrializados, pero las economías que superan un PIB mínimo para poder pertenecer a esto como países desarrollados. Existen contrastes en la globalización. Por un lado tenemos países muy desarrollados, vale decir, aquellos que pertenecen al G20, las grandes economías o los grandes países que nos interesan a todos porque han forjado también parte de la historia de la humanidad occidental, y por otra parte países que incluso han llamado fracasados, países que les cuesta mucho salir adelante y sobre los cuales no hay mucha información de cómo van a poder surgir. Y esto genera brechas. La primera brecha y la más clara es la pobreza, ¿no? La pobreza antes, incluso en Chile, se medía solo a partir de cuántos ingresos tenía una familia mensualmente o al año. Hoy entendemos la pobreza como un fenómeno multidimensional, vale decir que son muchas esferas de la vida de las personas que se componen para dar explicación al fenómeno de la pobreza. El índice de desarrollo humano mide tres cosas, por ejemplo, mide de qué manera es la calidad de la salud, de qué manera es la calidad de la educación en un país, la instrucción y obviamente la renta per cápita. En Chile consideramos varios factores más y hoy se mide con mayor especificidad el tema de la pobreza. Hay una gran desigualdad económica, siguiendo con estos temas de los contrastes entre países desarrollados y subdesarrollados. Por otro lado, los países en desarrollo, evidentemente los menos desarrollados, tienen como característica que han sido colonizados largamente por países europeos, tienen altos índices de natalidad y altas tasas de mortalidad, vale decir, están como en la primera transición demográfica, para recordar un tema, tienen una esperanza de vida baja, tienen bajos niveles de ingresos per cápita, tienen insuficientes servicios de salud, bajos índices escolares, son exportadores principalmente de materias primas de bajo valor, tienen estructuras sociales y políticas económicas inestables, son países muy corruptos donde llega mucha ayuda internacional, pero que esa ayuda no se transforma en ayuda a la población, sino que termina en manos de quienes dirigen momentáneamente el país, o países que están constantemente también en guerras civiles o que no salen de esas situaciones. Y por otro lado tenemos que son países que fuertemente apuestan por un tipo de vida rural antes que un tipo de vida urbana. Con las nuevas tecnologías, ya para ir cerrando los temas de la globalización, tenemos que convivir con ello, con la innovación, con la tecnología, con las comunicaciones, con los servicios y con el transporte. Hoy es más fácil, más barato y mucho más seguro poder comunicarse entre las personas, entre los países y entre la economía.
Sin embargo, convivir con esto tiene efectos o desafíos de nuestra globalización. Hay un desafío por los derechos humanos. Hoy pareciera ser mucho más rescatable el resurgimiento de los movimientos feministas, de los pueblos indígenas o pueblos originarios. Los derechos de las personas van cambiando, se van transformando, exigimos más derechos, exigimos también mayor calidad en el ejercicio de esos derechos. Buscamos superar el desequilibrio económico que existe, buscamos superar la desigualdad, evidentemente. Buscamos superar el problema medioambiental que pasa a ser una crisis global. Hoy, a diferencia de hace 30 años atrás y hace 10 años atrás, pasa a ser uno de los temas importantes para las personas, para sus generaciones, también como para la mía. Lograr la estabilidad política y la paz mundial, por cierto, que sigue siendo el mayor desafío. Sin embargo, la globalización nos pone en entredicho y nos pone a hacernos preguntas respecto de qué es más importante. Recuerden, en la PSU el tema de la globalización está dado sobre la base de las prioridades, de qué cosas se acercan más al concepto de globalización como fenómeno o como proceso. Recuerden, fenómeno histórico, proceso que se desarrolla en el tiempo, y de en qué medida los países se comprometen más o menos con los elementos que presentan las respuestas a cada una de las preguntas en la prueba. Esperemos que los ejercicios nos den alguna solución respecto a esto. Nos vemos en otro video. Chao, que estén bien.